Querido Señor, queremos pedir que estés con tu presencia aquí en nuestro grupo de estudio. Bendiga esa hora de presentación, tanto en el lado de mío, bendiga mis palabras y pensamientos, como en el lado de los oyentes, en la recepción del mensaje. Pido que ayudes, que todo salga bien, incluso en la técnica. Te alabamos por ese lindo nuevo día. En nombre de Jesús, amén. Ahora, como tenemos 1 hora y media, he decidido que vamos a probar de hacer 2 presentaciones de 40 minutos. ¿Ok? ¿Está bien para los dirigentes? ¿No? 2 presentaciones de 40 minutos. Tengo 1 hora y media, pero hacer 1 hora y media es mucho para el video. 2 de 40 minutos con una pequeña pausa en medio. ¿Ya? ¿Le parece bien? A probar a hacer eso. Okay. Muy bien, ayer hemos introducido 3 fechas. Ustedes recuerdan las fechas que nosotros hemos encontrado en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 9. A ver, ¿quién recuerda? Una fecha. El primer día del primer mes. Muy bien. Ahí va un libro. El primer día del primer mes. Esta fecha viene aquí y hoy quiero explicar el significado de esas fechas en la historia milerista. ¿Qué otra fecha hemos encontrado ayer? De Esdras 7:9. El primer día del quinto mes, correcto. Esa fecha viene aquí y ya vamos a explicar por qué. Y hubo una tercera fecha que hemos mencionado ayer. El 10º día del 7º mes que viene aquí. Lo que me he propuesto para hacer ahora en esta presentación es explicar la parábola de las 10 vírgenes, compararla con los eventos de Esdras 7:9 y de esa manera yendo evento por evento en la historia milerista. Vamos a explicar los años 1840, 42, 44 y todo lo que acontece poco a poco, uno después de otro. ¿Ok? Para los que no estaban ayer, por favor, abren sus Biblias, todos abren sus Biblias, por favor, en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 9. Esdras 7, 9. Después de Crónicas, ustedes encuentran el libro de Esdras. Vamos a leer otra vez lo que decía allá. Versículo 9 dice así: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y luego nosotros hemos visto que en el capítulo explica el tercer decreto, y en el versículo 25 nos dice que él tiene que poner jueces y gobernantes sobre su pueblo. El tercer decreto llega a ser efectivo y esto fue el 10º día del 7º mes. Entonces, ¿qué pasó el primer día del primer mes? Salen de... Ok. Salida de Babilonia. ¿Qué fue el primer día del quinto mes? Llegada a Jerusalén. Y el 10º día del 7º mes, el tercer decreto. Toma, ¿cómo se dice? Llega a ser efecto. ¿Cómo se dice cuando una ley entra en vigor? ¿Entra en vigor? ¿Ya?
En un congreso, es en un congreso cuando se deciden leyes, pero recién para el próximo año se deciden que esa ley empieza a ser efectiva, ¿no? Entra en vigencia, entra en vigor. Okay. Entonces, esa ley aquí, el tercer decreto, fue decidida antes de la salida de Babilonia por el rey Artajerjes, pero el 10º día del 7º mes entra en vigencia esa ley. Ahora todavía no hemos dicho, no sabemos qué tiene que ver esas fechas con la parábola de 10 vírgenes, y menos todavía que tiene que ver con la historia milerista. Entonces vamos a abrir también nuevamente San Mateo, capítulo 24, capítulo 25, disculpen. San Mateo 25, y vamos a ver otra vez la parábola de las 10 vírgenes, porque ¿qué hemos leído ya? Yo creo 2 veces. La palabra de las 10 vírgenes representa también ¿qué historia? La experiencia de los adventistas, la historia milerista, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes es la historia del milerista. Empezando en versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esto aquí, en la pizarra, son las 10 vírgenes. Si ustedes quieren venir adelante, lo pueden contar, son 10. ¿Ok? Ellos han tomado sus lámparas. ¿Por qué han tomado sus lámparas? Para alumbrar el camino. ¿Para qué? ¿A dónde iban? A la boda del esposo. ¿Por qué ellos iban a la boda del esposo? Eran invitados y ellos sabían que va a haber esa boda, ¿ya? Ellos esperaban el esposo, la llegada del esposo. Entonces, esto aquí no cualquiera espera el esposo, no cualquiera es invitado. Entonces, ellas simbolizan un grupo de personas que se preparan, se hacen lindas, se duchan, se preparan, se ponen linda ropa, ¿no es cierto? Y se ponen en marcha y van a la boda. No con la ropa de cada día. Es algo especial ese evento. No todos hacen esto. Ellos representan un grupo que esperan y que están convencidos que el esposo viene. ¿Quién es el esposo en esa historia? Jesucristo. Entonces, ellas representan un grupo de personas en la historia milerista, y eso fue un grupo de protestantes que creían que Cristo iba a venir. ¿Ok? Un grupo de personas que estaban convencidas que Cristo iba a venir. Y como ellos estaban convencidos, ellos empezaron a prepararse para la venida de Cristo. ¿Ok? Protestantes de diferentes iglesias, luteranos, calvinistas, a ver cuáles más hay, metodistas, bautistas, baptistas, diferentes, ¿ya? Hay muchos más grupos, diferentes iglesias protestantes que empezaron aquí a alistarse. Pero ¿por qué esos protestantes, por qué esas 10 vírgenes pensaban que Cristo viene? ¿Por qué? ¿De dónde tenían esa convicción? Hemos visto una cosa. 1816-18. ¿Qué pasó? ¿Quién estudió el mensaje? Guillermo Miller. Guillermo Miller había estudiado la Biblia y llegó a ¿qué conclusión? Ayer hemos tenido aquí un gran diagrama donde hemos explicado eso. Que Cristo vendría en 1844. Y él predicó ese mensaje. Y había gente que escuchaba y que creía esto. Y llegaron a la conclusión que eso es cierto, que Cristo viene realmente ahora. Vamos a ver después que aquí es el año 1844. Todavía no estamos allá. Entonces, esos protestantes eran personas que escucharon el mensaje de Guillermo Miller en la palabra de las 10 vírgenes. Escuchaban el mensaje de Guillermo Miller. Escucharon que ese hombre predicaba, eso es lo que está en ese diagrama, que primero él
predicaba que Cristo viene en 1843. Esos son los 10 vírgenes. Continuamos. 5 de ellas, versículo 2, eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, esos 5 se dividían en 2 grupos que todavía no se veía aquí en el comienzo, porque todos parecían listas, todos se habían preparado, todos se habían alistado. No se veía la distinción. Versículo 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Luego vamos a leer un versículo donde Elena White explica qué significa esto. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Miren, aquí yo he puesto una señorita durmiendo feliz. ¿Por qué ella duerme feliz? Ella es una de las 10 vírgenes, un símbolo para todas. A todos les pasó eso. ¿Por qué ellos cabecearon? Se tardó el esposo. Se tardó el esposo. No venía. ¿Por qué se tardó el esposo? Y esto ahorita vamos a explicar. Es el primer día del primer mes. ¿Por qué se tardó el esposo? ¿Se tardó el esposo realmente? No. La cosa era lo que ayer hemos visto, y hemos explicado esto. Ellos encontraron la profecía de los 2300 años. Y sacando su calculadora, o sea, sacando el cálculo, ellos llegaron a la conclusión que Cristo iba a venir en 1843. Fin del año, 31 de diciembre 1853, ¿ya? Porque si tú sacas el cálculo matemático, 2300 años después de 457 a.C., tú llegas a esa fecha. Pero no pasó nada. Ellos entonces continuaron a investigar un poquito más y se dieron cuenta de una cosa. Este calendario aquí, ¿cómo se llama? Gregoriano. ¿En China se usa el calendario gregoriano hoy en día? No. ¿Dónde más otros calendarios? ¿Los hebreos usan el calendario gregoriano hoy en día? No, tienen otro calendario. Ellos están en el, no sé en qué año, están en el año 6000 algo. ¿Ya? Nosotros, el Occidente, usa el calendario gregoriano. Hay tantos tantos calendarios en ese mundo, pero nosotros, que venimos de la cultura europea, nosotros usamos ese calendario. Y ellos se dieron cuenta que ellos usando ese calendario, usan un calendario que la Biblia no conocía. Y la profecía de los 2300 años no tenía nada que ver con ese calendario. Esto es el fin del año 1843. Pero la lógica es que eso no funciona con esa profecía, porque tú necesitas encontrar el fin del año hebreo. ¿Okay? El fin del año hebreo, el equivalente. Ahora, el primer día del primer mes es el primer día del nuevo año. Digamos, el año 1844 de los judíos. Y aquí viene ahora la complicación de toda esta historia. El año 1843, en el calendario judío, a ver cómo lo explico. Ajá. El calendario judío, digamos, termina aquí, mientras que nuestro año termina acá. Y cuando empieza el nuevo año, para los judíos en primavera, en nuestro calendario ya es otoño.
¿Estoy correcto con eso? No. Cuando termina el año, el calendario hebreo, para nosotros es aquí, justamente esa fecha. Me estoy enredando aquí porque la cosa es un poco complicada. Otro intento. El año hebreo termina lo que en nuestro calendario vendría a ser abril. ¿Ok? Esto para nosotros aquí es el año 1843. Y nosotros decimos la profecía termina aquí. Sí, para nosotros terminaría ahí, pero para los hebreos la profecía termina aquí. Esto para ellos es 43, va un poco más largo. Y el fin del año 43 para nosotros ya es el nuevo año, ya es 1844. Entonces el último día del calendario hebreo, 43, para nosotros ya es el 18 de abril 44. El 18. Y el siguiente día, el primer día del nuevo año, que es el primer día del primer mes, para nosotros es el 19 de abril 44. Esto aquí es el 18, 19 de abril. No sé si me expliqué bien. Si tú usas el calendario y tú quieres saber el fin del año, tú tienes que usar el calendario hebreo. Porque la Biblia se dirige, se mueve en el calendario hebreo. Si tú quieres saber cuál es el fin del año en nuestro calendario gregoriano, no puedes usar nuestro calendario, así nomás. Tienes que mirar la paralela, la fecha correspondiente del calendario hebreo y encontrar qué es la fecha en nuestro calendario. Y no es no es de diciembre, sino ya es abril para nosotros. Entonces, eso es lo que los mileristas encontraron. Ellos se dieron cuenta, el verdadero fin de los 2300, entonces tiene que ser el 18 de abril y se produjo el chasco, el primer chasco, el 19 de abril, el primer día del primer mes. O sea, el primer día del nuevo año. El siguiente día, la siguiente madrugada, han visto que Cristo no ha venido. ¿Ok? Pero según las miradas, tengo la impresión que esto no quedó claro para nada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Un poco complicado? ¿No? Algunos sí, algunos no. Tal vez lo que también en matemáticas no tienen problema, otros tal vez es un poco enredado. Alguien ha dicho eso. Ya. Ok, otro intento. La profecía de los 2300, otra vez, tiene que terminar al fin del año. Fin del año 1843, supuestamente, ¿ya? ¿Fin de qué año? ¿Fin del año hebreo? ¿Fin del año gregoriano? Hebreo. Ahora, el fin del año hebreo no corresponde con el fin del año de nuestro calendario. Para nosotros el fin del año es aquí, diciembre, 31 de diciembre. Pero para los hebreos, el fin del año es que para nosotros sería el 18 de abril. ¿Ok? 18 de abril. En nuestro calendario es el 18 de abril. En nuestro calendario, lo que para ellos es el fin del año, para nosotros es el 18 de abril. Ya. ¿Qué días? No. Lunes, martes, miércoles, ¿eso dices? No, eso es igual. Solamente el número y el mes son diferentes. No, pero hermano, si el gregoriano acaba en
Ya. En el año 4. Ujú. En este caso los días tampoco valdrían entonces. No. A ver, no tiene nada que ver los días no tienen nada que ver. Déjeme buscar una pequeña información aquí. Ahora, ok, para ayudar un poco aquí. El último mes del calendario hebreo, si yo lo veo bien, se llama Adar. ¿Ok? El primer mes del nuevo año se llama Nisan. Eso equivale más o menos, Nisan equivale más o menos a abril. No cae perfectamente porque es totalmente otro calendario, pero equivale más o menos a abril, marzo, abril, ¿ya? Marzo, abril, más o menos. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora, esta vez tenemos que empezar un poco antes. ¿Cómo funciona nuestro calendario? ¿De acuerdo a qué establecimos los meses? ¿De acuerdo a mirando qué? Al sol. ¿La puesta del sol? No, puesta del sol es el día, la noche del día. A ver, ¿quién puede explicar eso? De acuerdo a la luna. A ver, sí y no. Si eso es el sol, aquí es la tierra, ¿no es cierto? ¿Quién da vuelta a quién? ¿Cómo? Si tú hubieses dicho eso en la edad medieval, correcto, pero estamos viviendo en el siglo XX, XXI, y ya hemos entendido que el sol no da vuelta a la tierra, ¿ok? La tierra da vuelta al sol. ¿Cuánto tiempo necesita la tierra dar vuelta al sol? Ah. Entonces, esto establece el año, ¿no es cierto? ¿Y qué establece el mes? La luna dando vuelta. La luna da vuelta a la Tierra, ¿ok? Y todos esos van juntos. Eso es el mes. La luna a la Tierra. Y esto es el año. Ok, de ahí sacamos los datos. ¿Y la semana? Pero ¿quién da vuelta a quién? ¿No es cierto? No hay explicación astronómica para la semana. Por eso eso no afecta los días en su pregunta. ¿Ya? Los días son siempre lo mismo para todos los calendarios. Lunes es lunes en cualquier calendario, solo los nombres varían. ¿Ya? Domingo es domingo, sábado es sábado. No ha cambiado eso nunca, porque eso es independiente del sol, de las vueltas, no del sol, de las vueltas de la luna, eso no tiene nada que ver con eso. Ok, ahora nosotros usamos entonces la observación de cuánto tiempo necesita. Y no son 365 días en realidad, perfectamente. Coma, algo, ¿no es cierto? Punto. Y por eso hay que ajustarlo de vez en cuando. Ahora los judíos no hacían eso. Para los judíos, el año no era dependiente del sol, sino de qué era dependiente el año. En Jerusalén, el sacerdote tenía que ver cuándo la cebada estaba lista para ser cosechada y al mismo tiempo tendría que corresponder con la luna nueva. ¿Ya? Ahora, cuando él veía que la cosecha ya estaba listo para ser cosechado y ya había luna nueva, entonces él declaraba desde Jerusalén un nuevo año, el primer día del primer mes. Entonces es un calendario lunar, ¿ok? No obstante, cada 2, 3 años, ellos sabían
que se alejaba mucho del calendario solar y ellos intrometieron un mes extra. ¿Ya? Eso lo hicieron cada 2, cada 3 meses, que tenían 2 Adares, el mes Adar 1 y el mes Adar 2, para hacerlo un poco más complicado todo esto. ¿Ya? De por ello, los calendarios hebreos y calendario gregoriano son muy diferentes. Y no es posible decir este mes corresponde a este mes, porque ellos tenían 30, complicando un poco más. Los judíos tienen varios calendarios también. Tenían el calendario bíblico, y ese calendario tiene 30 días cada mes. Pero también tenían el calendario de los sacerdotes. ¿Ya? Y ese calendario era un poco diferente, tenía 30 o 31 días. Y es difícil de por ello de calibrar los calendarios exactamente. Pero lo que pasó en el tiempo de los mileristas, y otra cosa, y los judíos han introducido otro calendario. En el tiempo de Cristo, ellos adaptaron su calendario al calendario romano, que era el calendario juliano. Entonces, hoy en día los judíos tienen un calendario que realmente no tiene nada que ver con la Biblia, ya. Ellos ya no observan la cosecha, ya no observan la luna, ya no tiene nada que ver con esto. Salvo un grupo que se llama el grupo de los caraítas. Es un grupo de los judíos que se han propuesto de volver y conservar al verdadero calendario bíblico. ¿Ok? Y los mileritas descubrieron ese grupo y descubrieron su lógica y ellos usaron el calendario de ellos para llegar a todas esas conclusiones aquí. Si tú preguntas a un rabí judío si el 10º día del 7º mes era el 22 de octubre, él te va a decir no, porque en su calendario hebreo no es el 22 de octubre, pero en el calendario correcto, según la Biblia, caraíta, sí es el 22 de octubre. ¿Se entiende? ¿No? Tal vez estoy esperando mucho que me entiendan en realidad, pero para entenderme, ustedes necesitan tomar los calendarios y les puedo proveer ese material. Tener los calendarios y mirar las fechas, realmente. ¿Ya? Pero, ¿cómo? Ya, no hay problema. Están ahí. Que dicen al calendario de hoy, ¿será que coincide? No, son completamente, y ya te dije, los judíos viven en el año 6800 o algo, yo no recuerdo bien. Nosotros vivimos en el año 2000, porque hacemos una cuenta desde el supuesto nacimiento de Cristo. ¿Ya? Son muy diferentes los calendarios, no tienen nada que ver. Los musulmanes tienen otros calendarios. Su calendario empieza cuando Mahoma salió de Medina y volvió a retomar Meca. Otro calendario, no corresponden, pero no importa eso, no importa. Esos son solamente nombres para días. ¿Será que las preguntas no me las responde después? Ya. Para que todos puedan entender el tema y así hagan sus preguntas al final. Está bien, continuamos entonces. La problemática que ustedes aquí tal vez pueden recordar es, ellos se dieron cuenta que su fin del año 43 no era el verdadero fin del año 43 bíblico, ¿ya? El fin de los 2300 años caía en nuestro calendario en el 18 de abril. Y se produjo, por lo tanto, el primer chasco, la primera decepción, el 19 de abril. El primer día del primer mes en nuestro calendario es el 19 de abril. ¿Ok? Y eso está en el libro de Esdras. Pero ¿qué pasó en ese día? La salida de Babilonia. ¿Por qué los mileristas salieron de Babilonia en ese día? En el primer día del primer mes, el movimiento milerista empezó a separarse.
Porque muchos vieron que Cristo no vino ese día. Y porque no vino, ellos estaban chasqueados. Y ellos se alejaron del movimiento y volvieron a sus iglesias protestantes. Los mileristas entendieron que Babilonia era ¿quién? Eran los protestantes que rechazaron el mensaje de Cristo para esa generación. Eso es Babilonia. En esta línea, ¿ok? Eso es Babilonia. Y todos los que no querían salir al encuentro del esposo porque pensaban que ya no viene, ellos quedaron en Babilonia. Y ellos no salieron de Babilonia. Pero las 5 vírgenes prudentes, ellos continuaron su viaje y salieron el primer día, primer mes de Babilonia. Pero como el esposo no vino, empezaron a dormir. ¿Ok? Y eso hemos visto ayer también, y pueden abrir otra vez Habacuc, capítulo 2. Estamos atando ahora capítulos que ya hemos visto algunas veces, pero para que ustedes mejor les colocan en la lógica de los eventos, vamos a leerlos varias veces. Habacuc 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder cuando ellos me reprenden. ¿Ya? Recuerdan eso. ¿Quién es esto? Los mileristas que predicaron que Cristo viene. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, esto es lo que pasa aquí. Los mileristas, las vírgenes, entran en el tiempo de la tardanza. Pero como ustedes pueden ver, la tardanza no era porque Cristo no vino, porque estaba tarde. La tardanza era una tardanza, se percibía como tardanza, pero era un error en la calculación de ellos. ¿Ya? Elena White dice que ser impuntual es un pecado. Cristo no puede venir tarde, Él no peca. Entonces, esa tardanza era una tardanza percibida, pero no era el error de Cristo aquí de no llegar a tiempo. ¿Okay? No se entendía, ellos no habían entendido que Él tiene que venir recién acá. Muy bien. Entonces, eso es el tiempo de la tardanza. Por eso están durmiendo desde ese momento, porque no sabían qué hacer. Cristo no vino, no podían explicarlo. Aquí supuestamente tenía que venir y no vino. Y no sabían qué explicar, no sabían qué hacer, y muchos salieron del movimiento y otros quedaron. Pero los que se quedaron durmieron porque no había nueva luz sobre los acontecimientos. Ok, queremos leer algunos textos aquí, vamos a amplificar la información. ¿Puedes saltar el siguiente texto? Dos textos después. Ajá, muy bien. 1842. Esto aquí, el 19 de abril, es 1844. ¿Ya? El año 44. Quiero añadir alguna información que viene antes. Vamos a añadir más cosas, pero eso primeramente vamos a añadir, que está aquí. Dice así: las profecías que ellos habían aplicado al tiempo del segundo advenimiento iban acompañadas de instrucciones que correspondían especialmente con su estado de incertidumbre e indecisión.
y que los animaban a esperar pacientemente, en la firme creencia de que los que entonces pareció obscuro a sus inteligencias sería aclarado a su debido tiempo. Un poco nosotros aquí ya nos parece un poco oscuro todo eso que estoy explicando. No entendemos todo muy bien. ¿Será? Quiero ver tengo que estudiar, no sé, no comprendo. Peor para ellos, ¿ya? Ellos estaban en el movimiento, eso tenía graves consecuencias. Si tú y tu familia estaban convencidos que Cristo viene, y lo han dicho a tus vecinos y a tus amigos, a tus tíos, y Cristo no vino en ese día, no era nada gracioso eso. Los otros tenían mucho que burlarse de ti. Y peor, tú eres un fanático. Tus ideas, a ver, explícame ahora, ¿dónde está Cristo? No veo nada. Y en los dibujos que hicieron en la prensa, en los diarios, se burlaban de ellos. Decían dibujos que los mileristas volaban al cielo, cosas así, con ropa de ángeles, y ¿dónde está Cristo? ¿Dónde están volando? Era bastante grave en aquel tiempo, no era nada fácil, nada fácil. Pero aquí hemos leído que las profecías que los habían aplicado al tiempo del segundo advenimiento iban acompañadas de instrucciones que correspondían especialmente con su estado de incertidumbre. Entonces, esto no era un accidente. Eso contribuía a la formación del carácter. Porque cuando ahora Cristo no vino en ese día, pero supuestamente era todo correcto, entonces tu paciencia y tu fe eran edificadas o probadas, ¿ya? Yo creo porque veo, o yo creo porque yo sigo a un principio. Porque en la Biblia dice, y porque dice, aunque no entiendo, aunque no veo, yo creo. ¿Ya? Y eso era aquí, eso pasaba con las vírgenes. Era parte de la formación, era parte de la prueba, era la primera prueba para ellos. No la primera prueba, era una prueba para ellos. Continuamos. Entre esas profecías se encontraba la de Habacuc 2, 1 al 4, la que acabamos de leer. Me pondré, dije, sobre mi atalaya, me colocaré sobre la fortaleza y estaré mirando para ver qué me dirá Dios y lo que yo he de responder tocante a mi queja. A lo que respondió Jehová y dijo, escribe la división y escúlpela en tablillas, para que se pueda leer corrientemente. Siguiente página. Porque la visión todavía tardará hasta el plazo señalado. Esa visión todavía iba a tardar hasta aquí. No sabían ellos eso todavía. Bien que se apresura hacia el fin y no engañará la esperanza. Aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará. Pero he aquí, el ensoberbecido, su alma no es recta en él, el justo empero por su fe vivirá. Tú necesitabas fe. La fe te daba la vida durante ese tiempo. Sin fe, tú ibas a salir del movimiento y ibas a formar parte de las vírgenes insensatas. ¿Ok? Y ahora interesante lo que él explica. Ya por el año 1842, la orden dada en esa profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y de Apocalipsis. La publicación de ese cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. ¿Dónde está ese cartel aquí en esa sala? Es ese aquí. Este es el cartel que Carlos Fitch sugirió producir en 1842. Se llama el diagrama de 1843, por la fecha de la venida de Cristo, 1843. Ese diagrama era el cumplimiento de ¿qué? ¿Solo uno sabe esto?
Ese diagrama era el cumplimiento de qué profecía. Otra vez voy a leer. Ya por el año 42, la orden dada en esa profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas, le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético. Ese diagrama fue el cumplimiento de la profecía en Habacuc 2. Cuando Dios mandó al profeta Habacuc escribir esas cosas, él ya sabía que Carlos Fitch, 1000 años después, más de 1000 años después, iba a redactar ese diagrama. Ese diagrama, queridos hermanos, es un cumplimiento profético. La publicación de ese cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Siguiente página. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Aquí en Habacuc dice, aunque la visión tardara, espéranla. Y ellos, cuando llegó ese tiempo, no se recordaban de ese detalle, no percibieron ese detalle. Muy bien, hemos dicho que vamos a hacer 2 presentaciones de 40 minutos en vez de hacer una de 1 hora y media. Entonces sugiero una breve pausa, muy bien, donde todos se pueden levantar, ir al baño, tomar aire fresco y volver dentro de 2 minutos. Muy bien.